hasta cantamos, ¿verdad? No sabemos qué Dios vio en nosotros. Amén, el Señor pues vio algo, pero estos hombres de Dios pues definitivamente Dios los usó. Yo por eso estoy muy agradecido con Dios de tener hoy al pastor Francisco Campoy, un hombre de Dios de mucho tiempo, que ha bendecido mucho nuestras vidas. En otros tiempos pues los teníamos más seguido, pero qué bendición hoy en el año 2026, en nuestra séptima noche, tener aquí a mi amigo, a mi pastor Francisco Campoyo. Recibámoslo con un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Y yo quiero que déselo bien fuerte en el nombre de Jesús. Y usted dígale al que está a su lado: Dios me va a hablar hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi pastor, tu casa. Muchas gracias, mi querido Robert. Muchísimas gracias. Si quiere los pone por acá. Miren ustedes qué lindo estar aquí. De verdad, miren, es lindo estar aquí. Me encanta estar aquí, en la compañía de ustedes, en la compañía de mi amigo, de mi amiga. Tantos años de conocernos, para mí es especial y es un enorme privilegio ser invitado a predicar acá. Ver lo que hace Dios en la vida nuestra, ver cómo Dios les usa. Lo que Dios ha hecho con su pastor es extraordinario, con sus pastores es extraordinario. Ver la mano de Dios sobre ellos. No hay mayor gozo que ese, que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. La Biblia dice que el que se gloría es en el Señor. Y ustedes tienen testimonio de vida en ellos. ¿Por qué le dan la gloria a Dios? Hace un momento estábamos platicando justamente con Robert allá en su oficina y hablábamos de eso. La gloria no puede ser nuestra nunca. La gloria siempre es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, mis hermanos. Denles la gloria. Y gracias por la invitación. Si me puedes ayudar, ¿quién me iba a ayudar para voltear el monitor un poquito porque a veces soy algo sordito. Y si me pueden ayudar con el monitor, solo volteándolo un poco y dándome un poquito de monitor que me lo había ofrecido José, creo que me lo había ofrecido, o quién me lo había ofrecido. Bueno, y si no, pues así que se quede, no importa. Mis queridos hermanos, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy. Entiendo que el tema en general es tomando posesión. Yo quiero hablar acerca de desalojar, literalmente quiero usar esa palabra, desalojar a Satanás de nuestras vidas y derribar sus fortalezas para poder tomar posesión. ¿Y posesión de qué? Quiero compartirles lo que Dios me compartió a mí, lo que tengo yo preparado para ustedes. Quiero orar. Padre, te damos gracias, Dios del cielo. Te pedimos que abras nuestros oídos para poderte oír, nuestra mente para poderte entender, pero sobre todo nuestro corazón para poderte creer. Que tu palabra hoy nos hable, nos mude, nos cambie, nos transforme y nos haga más a tu imagen y a tu semejanza. Te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Y para comenzar quiero contarles una historia personal. Yo de cuna, desde mi nacimiento, mi familia tenía una tradición, digamos, de ganadera. Y siempre, mi papá siempre me llevó, yo crecí en eso. Y crecí en medio del ambiente ganadero, en fincas y ese tipo de cosas. Y entonces, hace algunos años, para no cansarles mucho al respecto, teníamos ganado en una finca que estaba entre Retauleu y Champerico. Entonces yo iba cada 15 días, Robert recuerda que yo, no solamente ahí, sino en otros lugares, yo siempre viajaba a la costa sur y regresaba, igual yo era pastor, pero de todas maneras siempre estuve en ese trabajo. Y desde antes de que fuera pastor, desde niño de hecho. Y para poder llegar a ese lugar, tenía que pasar enfrente de una finca que me encantaba. Es una finca hermosa, preciosa, porque estaba tan bien trabajada, la tenían tan arreglada, que a mí siempre me llamó la atención la finca. Y se los comento porque yo estoy seguro que todos nosotros tenemos el anhelo de que nuestra vida sea así, sea una vida fructífera, sea una vida que florece, sea una vida que seamos plantados como árboles, plantados junto a corrientes de aguas, que su fruto no cae, que todo lo que hace prospera. Ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Y entonces yo pasaba por ahí, cada vez que iba y miraba la finca, tenía unos pastizales preciosos, tenía bosques madereros.
unas maderas lindas. Y también tenían otro tipo de cosas, tenían cultivos, árboles frutales, además de eso tenían cochiqueras y tenían varias cosas. La casa patronal, no les digo, las instalaciones preciosas para hacer el proceso de los cultivos que tenían. A mí me encantaba pasar por ahí, decía, mi finca así quisiera yo. Yo trabajaba en eso, pero ese era mi modelo, yo decía, mi visión es una cosa así me gustaría a mí. Bueno, la cosa es que una de esas veces que pasé por ese lugar, había carros del Ministerio Público y había patrullas de policía y había varias cosas. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Bueno, yo seguí mi camino porque yo iba a trabajar, ¿no? Y al regresar, pues yo fui a hacer todo lo que tenía que hacer. Y al pasar de vuelta todavía estaban ahí. Seguían todavía ahí y miraba una gran cantidad de gente. Bueno, paré a indagar un poquito. Y lo que sucedía es que a la finca habían llegado invasores, habían tomado posesión del lugar y entonces estaban las autoridades, incluso los propietarios estaban prácticamente secuestrados adentro del lugar. Híjole, la cosa es que llegaron un montón de grupo de personas. Bueno, yo me fui. A los 15 días al regresar, todavía seguían en el lugar. Pero ya habían instalado como una su cabeza de playa, ya tenían ubicada una parte, ya ellos se habían instalado, estaban ubicados ahí, los propietarios no podían hacer nada, entonces empezaron en ese proceso que seguramente ustedes han oído de ese tipo de procesos, para poder desalojar a las personas. Y cada vez que yo iba, venía y pasaba por el lugar, resulta que no había modo de que se fuera. Pero en las veces que yo pasaba me fui dando cuenta que la finca empezó a ser depredada. Los pastos que yo miraba, los pastizales ya no eran iguales. El ganado que estaba ahí, pues ya no tanto. ¿Por qué? Porque empezaron a utilizar el ganado y agarrar el ganado y empezaron a consumirlo o a venderlo. Y empezaron los pastizales ya no los cuidaron, empezó a crecer un montón de maleza, la finca dejó de ser igual. Los árboles madereros los talaron y empezaron a vender los árboles. Empezaron a vender todo lo que había ahí y lo empezaron a utilizar. Literalmente lo devastaron todos los invasores. En el proceso ese de estar ahí, y tardaron meses hasta que al fin se logró, por medio de la autoridad y un proceso legal, poder desalojar literalmente a las personas que estaban ahí. No sin que antes la finca quedara devastada. Aquello que era hermoso, que era bonito, que era precioso, se acabó, la finca ya no era igual. Los propietarios tuvieron grandes pérdidas económicas porque consumieron todo y destruyeron todo. Después empezaron a tratar de restaurar el asunto y les costó mucho tiempo, esfuerzo y dinero poderlo hacer. ¿Y por qué les comento yo esto? ¿Por qué les digo yo esto? Porque esto me sirve a mí de ilustración para nuestra propia vida. Ellos abrieron un hueco, un espacio. Alguien llegó, observó, lo dejaron entrar y le llamó la atención. Hay personas que realmente tienen necesidad de un lugar y hay maneras de hacerlo para poder tener un lugar de vivienda digna, eso está bien, pero hay personas que se dedican a eso. Para hacer eso, hablo de lo físico, de lo natural, pero en lo espiritual, Satanás actúa igual y hace lo mismo en nuestra propia vida. Y nosotros tenemos que estar muy alertas y muy claros en eso. Y Satanás va a tratar de invadir nuestra vida. Eso sucede con el diablo. No podemos darle lugar al diablo porque pronto va a trabajar para depredar tu vida. Ellos entraron y cuando entraron primero tomaron posesión de un lugar. Después devastaron y consumieron el ganado. Después la madera. Después los frutales, y fueron devastando, se metieron en un pedazo, después en otro, después en otro, después en otro, después en otro. Satanás hace exactamente lo mismo o intenta hacer exactamente lo mismo. Entrar a nuestra vida. Se mete como un intruso a nuestra vida y tenemos que tener cuidado porque a veces lo dejamos entrar con cosas que ni siquiera nos imaginamos, cosas que no consideramos que sean importantes. O no les ponemos atención y él entra. Y necesitamos desalojarlo. A veces no le ponemos atención a las cosas y hoy quiero referirme a eso. Porque no podemos tomar posesión si hay un intruso. Tenemos que sacar a ese intruso.
Y pudiera ser, por lo que voy a describir hoy, que te pudiera estar sucediendo. Y tuvieras que tomar acciones legales, espirituales, para poderlo sacar y tomar posesión. ¿Me estoy dando a entender, mis queridos hermanos? Satanás es astuto. El diablo jamás, eso sí, podrá apoderarse de ningún área de nuestra vida a menos que nosotros le demos la entrada o le demos el permiso para hacerlo o lo dejemos entrar. No. Es por eso que Pablo nos dice a nosotros que no le demos lugar al diablo. Eso lo dice en Efesios capítulo número 4, verso 27. Dice, ni deis lugar al diablo. A ver, una pregunta. ¿Esto quiere decir que cabe la posibilidad de que le demos lugar, sí o no? Pablo la deja abierta, sí o no. Si nos está diciendo que no le demos lugar es porque existe la posibilidad que nosotros le demos lugar y que él invada y que ocupe un lugar. Y tenemos que estar alertas y tenemos que estar atentos porque el diablo puede ocupar un lugar. Entonces, y una vez que tú has creado el ambiente adecuado, las condiciones necesarias y el ambiente propicio para el diablo, inmediatamente él se va a poner a trabajar para afectar todas las demás áreas de la vida. Le damos la entrada por un lugar, le abrimos la puerta, un portillo, entra y ya una vez está adentro, él va a empezar a depredar las demás áreas de nuestra vida. Y tenemos que estar muy alertas con eso y no tenemos que ignorar sus maquinaciones, mis queridos hermanos. Tenemos que estar atentos. ¿Le podemos dar un lugar al diablo en nuestra vida? Por supuesto que sí. Y seguramente lo hacemos frecuentemente y no nos damos cuenta. Y me he dado cuenta que cuando eso sucede y el diablo entra por medio de un área en la vida, después le empieza a pasar algo malo a la persona. Después hay otra área que también empieza a ser dificultosa. Después hay otra área que parece que la vida se le empieza a desmoronar, mis queridos hermanos. Hoy quiero que veamos nosotros qué dice Dios al respecto, qué dice la palabra al respecto. ¿Le podemos dar lugar al diablo? Sí. ¿Y cómo es que le damos lugar? Bueno, voy a moverme en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y 5 particularmente, pero también el resto de la carta, arriba abajo, alrededor de este versículo que yo les leí. Ni deis lugar al diablo. Porque en el contexto de antes y después, vemos nosotros las formas y las maneras en que el diablo puede entrar como un intruso. Y no hablo yo de posesión así tipo el exorcista, no, hablo de intruso en nuestras vidas, en las diferentes áreas de nuestra existencia, de nuestra vida, en la cotidianidad de nuestra vida, a eso me refiero. Y una de las cosas que Satanás va a usar para que esto suceda, de las primordiales que Satanás va a usar es la mentira. Satanás es mentiroso y él va a usar la mentira. Pero esa mentira va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar nosotros. Y precisamente ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo número 25, el verso 4, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Oh, eso está en el contexto de no deis lugar al diablo. Mis queridos hermanos, la mentira es una herramienta del diablo y es su principal herramienta. Todo lo que él hace, lo hace desde la mentira. Y si vas a acomodar al diablo y darle lugar en tu vida, la mentira es el ambiente. La mentira es la condición adecuada para que él se sienta bienvenido y se sienta agradado y funcione bien en tu vida. La mentira. Pero es que yo no soy mentiroso. Déjenme explicarles cómo es que funciona. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, verso 44, Satanás es astuto. El Señor Jesucristo reveló cosas muy importantes acerca del diablo, mis queridos hermanos. Dice en Juan, él ha sido homicida desde el principio y empieza a dar una descripción del perfil del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, él se aleja de la verdad y él quiere alejarte a ti de la verdad. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, todo lo que él hace, dice, cree, piensa, cómo actúa, todo está fundado sobre la mentira. No hay verdad en él. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Entonces, todo lo que él hace, lo hace en base a la mentira.
Entonces es donde tenemos que empezar a abrir los ojos y a entender cómo opera. No hay verdad en él cuando habla, porque él también tiene palabra. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es lo de él es la mentira. Él es la mentira personificada. El diablo es la mentira personificada. Porque es, mire cuántas veces aparece esta palabra, porque es mentiroso y padre de mentira. En un solo versículo, ¿cuántas veces aparece la palabra mentira y tiene que ver con la misma persona, el diablo? Él es mentiroso. Y él va a usar la mentira para que nosotros abramos una puerta y ser un invasor. Si tú realmente quieres que el diablo se sienta como en casa en tu vida, entonces vivirás de mentiras, amarás las mentiras y creerás mentiras. Esto es muy importante que lo entendamos, porque así es como él opera. Otra vez, vivirás de mentiras, amarás las mentiras y creerás mentiras. Y esa parte es muy importante, lo que nosotros creemos. Y lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es pasarnos el escáner. Así como cuando vas y te hacen una resonancia magnética, porque a lo mejor tienen que ver algo en tu cuerpo, en tu cabeza, en el, qué sé yo. Pásate el escáner espiritual. Y que Dios... Y tienes que revisarte a ver qué es lo que crees. Pásate el escáner y revisa qué es lo que crees, porque tú puedes estar viviendo una mentira. Y si estás viviendo una mentira, le estás construyendo una casa al diablo. Satanás es muy astuto. Puedes estar viviendo por mentiras, creyendo mentiras acerca de las cosas de la vida, y por eso la vida no te funciona. Creyendo mentiras acerca del matrimonio, creyendo mentiras acerca del dinero, creyendo mentiras acerca de las relaciones, creyendo mentiras acerca de la iglesia, creyendo mentiras acerca de cada cosa de la vida, y si te las crees, tú vas a vivir por eso. Y si es así, quiere decir que tienes un invasor, y Satanás va a usar la mentira. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces tenemos que poner mucha atención. La estrategia del diablo al mentir es que tú pienses equivocadamente, no que hagas algo equivocado, porque a veces pensamos, es que Dios me va a empujar a pecar nada más. No, Él no solo te va a empujar a hacer algo malo. Él es muy astuto para eso. Él lo que va a buscar es que tú pienses equivocadamente, que creas algo equivocado. Él va a buscar que tú creas una mentira en vez de que tú hagas algo equivocado. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el padre de la acción. Si tú haces algo equivocado, tú te das cuenta que te equivocaste y mañana lo corriges. Pero si tú crees algo equivocado y piensas algo equivocado, tú lo repites hoy y mañana y pasado y lo repites 1000 veces y lo sigues haciendo porque crees en esa mentira. Él no está buscando solamente que hagas algo malo. Él está buscando que creas algo que no va de acuerdo a lo que Dios dice, sino que sea una mentira. Él es padre de mentira. Y si logra hacer eso, estás invadido. Porque la Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y si tu pensamiento está lleno de mentiras del diablo, entonces tu actuar va a ser el resultado de eso. No vas a estar haciendo lo que Dios quiere, sino vas a estar haciendo lo que el diablo dice. Entonces, ¿por qué no funciona la vida muchas veces? Porque vivimos una mentira. Las mentiras del diablo, y esto es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos. Las mentiras del diablo, hay 4 que son como fundamentales, como que son base. Las mentiras del diablo son primordialmente, número 1, acerca de Dios. Número 2, acerca de la verdad. Número 3, acerca de la justicia. Número 4, acerca de la santidad. A partir de ahí, el diablo te va a engañar acerca de las demás cosas de la vida. Pero número 1, las mentiras del diablo son primero acerca de Dios. Así fue desde el comienzo. La serpiente le mintió a Eva con respecto a Dios. Segundo, con respecto a la verdad, dijo que Dios era mentiroso y que Dios no era justo. Son, número 1, con respecto a Dios. Número 2, con respecto a la verdad. Número 3, con respecto a la justicia. Número 4, con respecto a la santidad. A partir de ahí, de esas 4 cosas,
entonces el diablo nos va a engañar a nosotros acerca de el dinero, acerca de el matrimonio, acerca de las relaciones, acerca de la iglesia, acerca del sexo, acerca de todo lo demás. Porque entonces te va a decir qué es justo y qué no es justo adentro del matrimonio. Qué es santo y qué no es santo acerca del matrimonio. Te va a engañar y te va a hacer creer que es de determinada manera cuando no lo apoya la palabra. Es una mentira. ¿Sí me doy a entender? Te va a engañar acerca de la verdad de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar muy alertas, mis queridos hermanos. Ahora, por el contrario, el reino de Dios está edificado sobre la verdad, punto. Sobre la verdad. La Biblia dice en Juan capítulo número 14, Jesús mismo hablando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo dice que Él es la verdad. Miren la antítesis. Por un lado tenemos al diablo, que es la mentira personificada. Él mismo tiene palabra cuando habla. Mentira de suyo habla. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y Jesús mismo dice que Él es la verdad. Satanás es la mentira. Jesús es la verdad, pero no solo Jesús. Miren qué dice Jesús acerca del Padre. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Hablando del Padre. El Padre posee la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del diablo es mentira. La palabra de Dios es verdad. Y siempre estamos nosotros en el debate. Siempre estamos en la debacle si le creemos a Dios o le creemos al diablo. Todos los días tú tienes que tomar decisiones. Y todos los días hoy es lo que Dios dice y hoy es lo que el mundo dice. Y tú tienes que elegir a quién le vas a creer. ¿Sí me doy a entender? Y en base a lo que hagas, lo que decidas, vas a estar invadido o lleno del Espíritu Santo. Cualquiera de los dos. Déjame explicarte. No solo termina ahí, sino que también agrega en 1 de Juan 5:6, para que lo notemos, parte B. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tenemos que Jesús es la verdad. Tenemos que el Padre tiene la verdad, es la verdad. Que tiene una palabra que es la verdad y que el Espíritu Santo es la verdad. Él es pura verdad. En cambio, el diablo es completamente lo contrario, es la mentira. Entonces Él va a utilizar, Dios va a utilizar siempre la verdad de su palabra. El diablo hace lo mismo, solo que a su estilo. Él va a utilizar su propia verdad, que es mentira. Y va a tratar de engañarnos. Y va a tratar de engañarnos con respecto a Dios. Recuerden esto, con respecto a Dios. Nos va a tratar de engañar con respecto a la verdad, con respecto a la justicia y con respecto a la santidad. Si nos engañan esas 4 cosas, ahí va a meter la justicia, la santidad y todo lo demás, todo el resto de cosas. Pónganme, ¿me están siguiendo hasta aquí, mis queridos hermanos? Mire pues. Si existe en tu corazón algún área que no está basada en la verdad absoluta, tú estás construyendo una casa para el diablo, literalmente. Le estás dando un albergue y le estás invitando para que venga y para que se meta. Tu vida tiene que estar fundada sobre la verdad de la palabra. Las mentiras del diablo, mis queridos hermanos, son mentiras muy especializadas, son astutas. No es cualquier mentira, él es padre de mentira, son finas. Pueden parecer verdad, de hecho la mayoría, y las mejores mentiras son las que parecen verdad, no las que son evidentes. Cuando miras la hora, si el reloj ahorita me diera a mí las 3 menos cuarto, yo ya sé que el reloj no sirve, que es mentira. Pero yo tengo aquí las 9 menos 25, y si me da las 9 menos 5, pues yo digo, wow, está muy cerca. Puedo decir que son las 9 menos 5. Satanás es así. Y te engaña y se acerca mucho a la verdad. Pueden parecer verdad, son sutiles sus mentiras. Y alrededor del pasaje que leímos hay varias cuestiones que nosotros tenemos que observar, como les digo, que les tenemos que poner atención, que a veces no nos parece, pero que le podemos abrir una puerta al diablo, darle lugar al diablo y podemos hacer que él entre y después devaste nuestra vida. Efesios capítulo número 4, versos 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice después? Ni deis lugar al diablo. A ver, cascarrabias.
tenemos que tener cuidado con la ira. A veces nosotros pensamos que con que no fumo, no chupo, no masco chicle, ni bailo pegado, ya estuvo. Y no. Ya con eso ya estoy. No. No. Hay algo con que le abrimos una puerta al diablo y le damos lugar. Y eso es la ira. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cómo puedes enojarte? Porque dice airaos, pero no pequéis. Entonces nos podemos airar. Ay, mi hermano, a veces te salen con unas. Que uno se enoja o no. Pero la Biblia dice que no peques. ¿Y cómo puede uno airarse y no pecar? Hermanos, hay una ira que es santa. Jesús se airó cuando llegó al templo y vio a todos los cambistas y todo lo que estaban haciendo ahí. Ustedes están en la casa de mi padre, una cueva de ladrones. Uno tiene que airarse en contra del pecado. Del pecado. A uno le tiene que molestar el pecado. ¿Te molesta el pecado, querido hermano? ¿O no te molesta? Uno tiene que observar. Airaos, pero no pequéis. Uno tiene que enojarse. Si tú no estás enojado con tu pecado, no lo vas a dejar. A lo mejor no estás enojado, sino lo acaricias, le das la bienvenida, platicas con él, le acaricias el pelo a tu pecado. Y cada uno sabe cuál es su concupiscencia y qué roncha le pica, vaya. Cada uno sabe qué roncha le pica. Y allá tú, si te la vives rascando, dices, qué rico. Uno sabe. Entonces tenemos que estar nosotros muy atentos. La ira es una de esas cosas. Tú puedes darte cuenta de mucho acerca del carácter de un hombre, de una mujer, por las cosas por las que esa persona se irrita. ¿Por qué se enoja? ¿Qué es lo que le enoja? Algunos no se enojan absoluto con respecto al pecado. Pero por otras cosas va pegándole manotazos al pick-up, al carro, gritándole al vecino, alegando en la calle, gritándole a la mujer. Pero por el pecado no se enoja. Enojándose con los hijos o con los papás y arranca en ira y en cólera. Y la Biblia nos dice que si hacemos eso, le estamos abriendo y dando un lugar al diablo. ¿De veras? Sí, mis hermanos. Es en serio. Tal vez alguien se enojó porque alguno le ofendió, se enfadó y está enojado con su cónyuge, está enojado con su vecino, con su jefe, con sus hijos, con sus amigos, con sus padres o con alguien mismo aquí en la iglesia. Ahí los mira usted, está de aquel lado. ¡Ay, Señor! Y voltea a ver y que el otro lado está la hermanita que le cae mal. No puede estar adorando a Dios. ¡Ay, Señor, te amo! Una lagrimota. No funciona así. Es muy en serio. Satanás va a apelar a la justicia en ese momento. Alguien te ha hecho mal y estás enojado, estás enfadado al respecto. Estás enojado con alguien de tu casa, de tu familia o aquí en la iglesia y él va a apelar, ya les dije, a la justicia. Ya viste, lo que te hizo no es justo. Las mentiras de Satanás son astutas. Por eso digo, no es nada más que te dijeron, no, es que fíjese que me atrasé porque no pasó el bus a tiempo. No, también eso, pero no solo se trata de eso. Te va a empezar a engañar al respecto de la justicia. Es que lo que te hicieron no es justo. ¿Cómo vas a pensar? Y dices, sí, es cierto. Lo que me hizo es que no puede ser posible. Y empiezas a acumular ira en tu corazón. Y eso se puede empezar a agrandar. Y te va a engañar con respecto a eso, con respecto a... Cuando estás enojado, tiene que ver con la justicia. Con lo que es justo, con lo que no es justo. Y a lo mejor te hicieron algo que no es justo. A lo mejor sí te hirieron. A lo mejor te despojaron de algo. O te calumniaron. Y uno se puede molestar y sentir ira por eso. Pero Dios dice, ey. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Entonces Dios da una instrucción. El sol sale en la mañana, empieza a subir. Y te pasó algo. Alguien te trató mal, injustamente, está bien, injustamente. Y el sol llega a su cenit justo al mediodía. Y empieza a sonar clic, tic, tic, tic. Y empieza a bajar y empieza a bajar. Y Dios dice, el Señor dice, cuidado,
que no se ponga el sol. Y empieza a bajar y empieza a bajar. Y tú estás más enojado. Te salen babas por la boca. Sigues bravo. Quieres hacer algo en contra de esa persona. Te quieres desquitar. Estás enojado. Y empieza a bajar y el sol está ocultándose. En ese momentito que está ocultándose, el diablo dice, ya, tengo lugar donde dormir esta noche. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y quién puede ser? Pues esta jetoncita con su marido. Y llegó y sigue brava, o sigue bravo. Llegó la noche. Y no, a lo mejor hizo algo malo el tipo. El problema no es que no tenga que arreglar ese problema. Tiene que arreglar ese problema, pero cuidado con la ira y el enojo. Porque si sigue así, lo que va a hacer es que va a dormir con el diablo esa noche. Y le va a dar lugar al diablo. Y va a ser el lugar por donde entró. Y después de eso va a continuar. Y Satanás va a ir en una escalada. Y va a empezar a subir y a aumentar. Y a tratar de crecer su influencia. A alguien te hace algún mal, te sientes herido y crees poseer el derecho. Es lo justo. Y a mí me han dicho muchas veces así a la hora de ministrar. Es que no es justo. Lo justo es que yo. Momento. Tú eres templo del Espíritu Santo y tú no puedes dejar y hacer del Espíritu Santo una cueva de ratas. Porque la Biblia dice que en ese momentito le estás dando un lugar al diablo. Tú no tienes derecho a abusar del templo. Porque Jesús cuando llegó al templo y vio que estaban abusando del templo, agarró una cuerda y pateó todas las mesas y sacó a los cambistas de ahí. Entonces nosotros no tenemos ese derecho. Y esto puede ir en escalada. ¿Y sabéis qué dice el verso 31? Quítate de vosotros toda amargura. Es que ese es el problema. Dejaste que se pusiera el sol y continuaste con el enojo. Eso se va cocinando, mi querido hermano. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y esa toda malicia ya implica acciones. Toda malicia es todo acto de maldad. Ya no se va a quedar solo en palabras. Y tenemos que tener el cuidado. Primero crea amargura. Y esto conlleva la idea de una ardiente combustión interna. Está enojado, está molesto. Y la amargura echa raíces. Y no puedes tomar posesión de la herencia de Dios para ti si estás amargado. Eso no lo digo yo. Hebreos 12:14 dice, mirad bien, o sea, abrí los ojotes. Abrí bien, date cuenta, pone atención, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Todo lo que tú tienes de parte de Dios es por gracia. No hay nada que puedas obtener. Yo, Paco Campoyo, olvídese. Nada que ver. En ese momentito voy para abajo. Es por medio de su gracia. Pero hay gente que puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Toda esa gente envidiosa. Eso no fui yo. A ver quién me quiere estorbar. y por ella muchos sean contaminados. El problema es que, fíjese que dice una raíz. Quiere decir que dejó que cayera, eso se anidó en el corazón y empezó a germinar como una semilla y empezó a echar una raíz. Y después muchos son lo que va a empezar a salir de su boca y de su corazón. Es amargura, enojo, ira, toda maledicencia, todo lo que dije. Y no solamente eso, porque le va a contaminar al otro que está allá. Ya está invadido. Pero yo soy cristiano, sí, pero estás invadido. No estoy diciendo poseído, estoy diciendo invadido. Eso Satanás se aprovecha de esas cosas, mis queridos hermanos. Cuando estamos fuera de control decimos cosas como, te odio. Nunca llegarás a hacer nada, sos un inútil, patojo, baboso. Decimos esas cosas, porque las decimos. Desearía que nunca, ojalá nos hubiéramos casado. ¿Para qué me casé con vos, desgraciado? Es que mi hermano, yo ministro gente, pues. Delante de mí lo hacen, no solo me lo llegan a contar. ¿Sí o no? Se dicen esas cosas. Ojalá estuvieras muerto, muerta. Se dicen esas cosas.
y se hiere y se lastima y se contamina, y más tarde tal vez daríamos 1,000,000 de quetzales con tal de retractarnos al respecto. Pero lo he visto, dice, me retracto, y a los 2 días otra vez el diablo, como ya entró y se han ido, le vuelve a decir, no, pero es que acordate de lo que te hizo, y vuelve otra vez la escalada y empieza hablando y termina actuando. Mis queridos hermanos, antes de que esa persona se dé cuenta, desearía hacerle daño a alguien. Por eso dice toda malicia. Quizá tú quieras cortarle la ayuda económica, porque eso es lo que he visto. Yo no le voy a dar ningún centavo a esa vieja que mire qué hace. ¿De verdad? Yo ya no le paso nada, pero es que te voy a demandar, ¿y qué? Ahí te espero. Wow. Si tan solo hubiera visto el sol que ella se iba a poner y le hubiera dado freno a ese enojo, no hubieran llegado ahí los dos. ¿Me estoy dando a entender? Y después terminan como la finca que les expliqué. Entonces vean, pueden terminar dándole, así como aquel señor, ¿va? Que agarró al motorista y ¡pum! Y pongo. Le dio como 40 veces, 3 veces, ¿va? ¿Se acuerdan de eso? Reciente. Tenemos que tener cuidado. Vale, tenemos la ira. Voy a seguir avanzando porque si no me voy a quedar solo aquí. ¿Quieres que el invasor se sienta cómodo, querido hermano? Porque dije que alrededor de esto están las razones o las causas o los modos en que Satanás puede entrar. Y nos parece a nosotros que son inofensivas. No son. Efesios 4:28. Parece inofensivo. Y lo podemos justificar. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Ay, pero hermano, aquí en la iglesia todos somos cristianos. Nadie se roba nada. No solo Satanás es mentiroso, es un ser lleno de ira, sino que también es un ladrón. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. A eso viene él. Si existe en tu vida, querido hermano, el robo, el tomar lo que no es tuyo, aunque sea en pequeña escala, mi querido hermano, tienes que ganarle ese terreno al diablo y tienes que reposeerlo. Porque estamos hablando de tomar posesión. Creemos que vamos a poder tomar posesión de lo que Dios nos tiene estando llenos de mentira, estando llenos de ira y quizá yendo a tomar lo que no es nuestro. Si yendo a tomar con lo que es nuestro le estás diciendo entre líneas a Dios que no confías en que Él te pueda proveer lo que te puede proveer. Eso es lo que le está diciendo. Tengo que hacerlo a mi manera y a mi modo porque si dependo de ti, mejor me adelanto. Y aunque sea, me voy a agarrar el lapicito y las cosas que mi patojito necesita ahorita para inicio de clases en la oficina. Entonces voy a ir a la oficina y voy a agarrar algunos lapiceros, tal vez algunas hojas de papel bond que me van a ayudar en la casa. Solo es un lapicero. ¿Qué puede costar eso? Aquí para la empresa o aquí para la iglesia. De la escuela bíblica me lo voy a llevar. Me dijo, ahí te jalas unos lapicitos que te van a servir en el colegio. Ah, ¿cómo no? Espérame, hermano. Esto parece simple. Pero si es así, Satanás ganó terreno. Y parece muy duro, ¿no? Pero es que es sencillo, ¿no? Permítame. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco también es, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es un ladrón potencial. Si esa persona es capaz de llevarse el lápiz todos los días o unas hojas de papel bond, potencialmente, porque es cuestión del corazón, de confiabilidad, ya le abrió la puerta al diablo. ¿Sabe cómo funciona esto? Como la canción del elefante. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña y como vieron que resistía, ¿qué fueron? Que alguien se la sabe, buenas alabanzas tienen aquí. Yo también me la sé. Bueno, llaman a un elefante, llaman a 2, y va viendo cuánto aguanta. Primero fue un lapicito, después va a ser una calculadora. Y si tiene la oportunidad de jalarse 250,000 pesos que están por ahí y a lo mejor hacer la tranza, la hace. Porque tiene que ver con el corazón, tiene que ver con fidelidad. Y Satanás ya se metió. Y primero prueba con un elefante, después con 2 y después con 3. Se metió. El que hurte no hurte más. Tenemos que tener cuidado. Y otra vez Satanás va a apelar a la justicia. Ay, no, es que yo lo hice porque Dios sabe que yo tengo necesidad. Está mintiendo acerca de Dios y acerca de la justicia y acerca de la verdad. Es que Dios sabe, yo lo hice porque Dios sabe que tengo. Y eso te da permiso. Si tenés necesidad te doy permiso para que robes. Así.
No, lo que está haciendo es abrirle una gran puerta al enemigo y dejándolo entrar. Y que él establezca ahí sus fortalezas, mis queridos hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Y está siendo engañado porque piensa que no está haciendo nada malo, tiene que ver con la santidad. Y el domingo yo sí vengo a la iglesia y me voy a pasar trayendo mis lapicitos a la escuela bíblica y me los voy a llevar. Ese que yo no lo he visto. Ay, mi hermano, los jugos de la refacción. Todo se lo lleva. Las cosas que hacen para echar el cuento en el baño, para que no huela mal. Cuando uno llega y destapa y no se te ha pasado, se lo llevaron los hermanitos. En serio. Pero el problema no es el tubito ese, el problema es el corazón de esa persona. Esa persona necesita darse cuenta que está siendo invadido. Y aquí quiero agregar algo más, porque también puede ser más sofisticado, mis queridos hermanos. Dios mío, el tiempo siempre va en mi contra. Mire, hay cosas, también el diablo es astuto para eso. Y lo que hace es engañarnos legalizando lo malo. ¿Cómo así legalizando lo malo? Sí, mi querido hermano. Satanás legaliza lo malo. Que algo sea o se haga de manera legal no significa que sea correcto. No todo lo que es legal es correcto y no todo lo que es correcto es legal. Y nuestro país es experto en legalizar lo malo. Hablando de lo económico y de muchas otras cosas. Pero no todo lo que es legal es correcto, mis queridos hermanos. Entonces lo que hace la gente, que para que parezca que está bien, es legalizarlo. Legalmente, ante la justicia terrenal, está legal. Pero él sabe que hizo trampa. Y roba legalmente. Mire pues, ¿el matrimonio homosexual es correcto o es incorrecto? Pero en muchos lugares ¿es legal o no es legal? Es legal. Y al que se oponga es al que meten a la cárcel. ¿Qué tal el aborto? El aborto en muchos lugares es legal, ¿pero es correcto? No. Nosotros tenemos que hacer lo correcto aunque sea ilegal. ¡Wow! ¿Cómo dice eso? Por supuesto, querido hermano. ¿Qué tal predicar el evangelio? En algunos lugares es prohibido predicar el evangelio. ¿Pero es correcto hacerlo? Entonces lo tienes que hacer. Es correcto predicar el evangelio, pero no es legal en muchos lugares. ¿Y puede llegar aquí? Por supuesto que puede llegar aquí. Y nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es legal y lo que es correcto. Entre lo que Dios quiere y lo que Satanás nos pone como que es legal y que yo les dije que Satanás sus mentiras es con lo que es santo y con lo que es justo. Y nos hace creer que es correcto porque se legalizó. Satanás es un legalista. Y usa la justicia, su justicia, no la de Dios, para hacernos hacer cosas a nosotros que ya legalizándolas, ya decimos que están bien. ¿Cómo vamos a tomar posesión de la herencia de Dios si estamos viviendo conforme a las reglas del diablo? Pero déjenme avanzar. Porque el diablo no solo que es un ladrón, sino que también es un obsceno. Porque ahí mismo en la carta a los Efesios lo dice, todo alrededor de no le des lugar al diablo. ¿Me están siguiendo hasta aquí, mis queridos hermanos? Si tú eres dado a usar un vocabulario indecente, ahí empieza. Después otra vez, siempre va en escalada, se los voy a mostrar. No empieza con un vocabulario indecente cuando vas manejando, mi querido hermano. ¿Cómo se tratan en la casa? Lo que hablas y lo que dices, entonces estás dándole lugar al diablo en tu corazón. Porque de él, cuando él habla, de lo suyo habla. Y escucha bien, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Alrededor de ese contexto. Quiere decir que si sale una palabra corrompida de tu boca, le empiezas a dar lugar al diablo. Y como siempre va en escalada. Sino que es la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Y en el capítulo número 5, versos 4 y 6 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Ya no son solamente malas palabras. Un truán es aquel que usa lisonjas, usa palabras agradables, mentirosas para convencer a alguien de que haga algo más. Por eso ahí es un truán con las mujeres, dice, porque les endulza el oído. Entonces usa truanerías. Lo que hablas, cuando hablas, ¿con qué intención lo hablas? Tus palabras llevan dos direcciones. Puedes estar diciendo una cosa y estar buscando otra porque dicen y palabras deshonestas. Eso no solamente son malas palabras.
sino que tú dices una cosa y la estás pintando de una manera para que esta persona crea algo, pero tu intención es la contraria. Eso es una mentira. Nuevamente, es una mentira. Dios no va a respaldar eso. Dice, palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora mire cómo escala. Empieza con la boca. Dice, porque sabéis esto, o sea, resultado de lo anterior, que ningún fornicario o inmundo, ay, jole, pasó de las palabras a las acciones. Pasó de decir, mamacita, a ser fornicario. Pero queremos tomar posesión de la herencia de Dios. Y está invadido. No, querido hermano. Dice, ningún fornicario o inmundo o avaro, es ya todo lo que mencioné. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, escucha bien, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Herencia, chao, herencia. Las cosas que he mencionado le dan lugar al diablo y quien hace estas cosas no hereda el reino. ¿Cómo vas a tomar posesión de algo a lo cual no tienes acceso? Vos no. Y mi herencia, no tienes acceso a ella. ¿Por qué? Lee la carta a los Efesios en el capítulo 4 del capítulo 5, te vas a dar cuenta por qué. Y empieza con una palabra, con un hablar. Y dice, escucha bien cómo usa el engaño. Nadie os engañe con palabras vanas. Otra vez el engaño. ¿Cuál es la palabra, el factor común que hemos encontrado ahí? ¿Qué palabra es la que encontramos siempre? Engaño, mentira. El diablo usa la mentira, porque por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todas estas cosas dan lugar al diablo, mis queridos hermanos. Y pronto, así como la finca que les mencioné, lo que va a empezar a suceder es que eso te aleja de Dios, y como te aleja de Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Y vas a empezar a ver que tu vida tiene una carencia en un área, y después en otra, y después en otra, y después en otra. Y así como se devastó los pastos, los árboles de madera, y empezó a devastar todo en esa finca, Satanás también quiere devastar toda tu vida. Entra y pronto se va a poner a trabajar. Porque si ya te afectó en un área, él ya sabe, va a traer a otro elefante, y a otro elefante, y a otro elefante, y a otro elefante. Y va a tratar de devastar tu vida entera. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Wow, mis queridos hermanos. Tenemos que tomar muy en serio la forma en que vivimos. Porque si sí, yo soy poseedor de la herencia en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que este año es el año de la victoria. Está bien, pero pásate el escáner. Porque si no perdiste tu derecho, no lo digo yo, lo dice él. Queremos tomar posesión, tenemos que revisarnos. Entonces, si vamos a desalojar al diablo y derribar sus fortalezas, necesitamos seguir 3 pasos. ¿Ya se aburrieron? Qué bueno, porque todavía me falta algo. Porque les tengo que dar la salida, ¿o no? Sí, pues sí, ¿no? Entonces, 3 pasos, mis queridos hermanos. Número 1, primer paso. El arrepentimiento. Algunos creen que el arrepentimiento es solo cuestión de emociones. El cargo de conciencia que siento porque hice algo malo. Como yo decía antes. Ay, Dios mío, si con beber te ofendo, con la goma te pago y me quedas debiendo. Sí, porque entonces yo tenía, nunca vuelvo a chupar. Y en la tarde quitándose la goma con otro trago. ¿Cómo? No es una cuestión de emoción. Déjenme explicarles cómo funciona. Si queremos verdaderamente tomar posesión y desalojar al diablo y derribar sus fortalezas, tenemos que entender esto, tenemos que arrepentirnos. En cuanto a la pasada manera de vivir, tu vida actual no puede ser igual que la de antes. Eso se llama arrepentimiento. Despojaos, te lo tenés que quitar de encima. Del viejo hombre que está viciado conforme, qué curioso, ¿verdad? A los deseos engañosos, otra vez la palabra. ¿A los deseos qué? Engañosos. Mira, todo el tiempo está el engaño detrás, está la mentira detrás. Satanás te engaña. Y sus mentiras son muy sutiles.
La palabra despojado significa acabar con, quitártelo de encima, desprenderse, desposeerse. Pero eso no lo puedes hacer solo, mi querido hermana, mi querido hermano. La única manera de quitártelo de encima es limpiarte confesándolo y abandonándolo. Nadie se puede limpiar solo, nadie se puede quitar su pecado. Nadie, eso es algo que tú no puedes hacer. No existe otra forma de lidiar con el pecado más que sea Él el que te lo quita y el que te limpia. El verdadero arrepentimiento tiene que ser así, les explico. Lo que se le dio a Satanás, tú debes volverlo a tomar para reposeerlo, si vamos a poseer. Porque si Satanás ya entró, así como en la finca entraron y de manera legal tuvieron que sacarlo, tú tienes que volver a poseer. Y con cosas tan sencillas, entre comillas, como las que acabo de decir, te puedes estar perdiendo de la herencia de Dios. Y hablamos de poseer, el año para tomar, fantástico, me parece muy bien. Pero sí tenemos todas estas cosas y más, porque podría seguir mencionando, pero Dios, aquí me quedo hasta las 2 de la mañana. ¿En serio? Si estamos haciendo todo esto, no vas a poseer nada. Lo primero para poseer, para reposeer, es arrepentirte. Tú jamás recuperarás nada hasta que no te despojes o no despojes a Satanás con la autoridad legal del Señor Jesucristo, que Él te dio en la vida. Ahora, toda área de pecado no confesada en tu vida es una justificación legal para Satanás. Toda. Por eso está alrededor de todas estas cositas que mencionaba ahí, del lapicito, de la escuela bíblica y todo. Toda área de pecado no confesado en tu vida es un lugar de entrada para Satanás. Y es un lugar de autoridad para Satanás que él posee en tu vida. Él posee autoridad ahí. Él posee. ¿Cómo así? ¿Cómo va a pensar usted? Pero si él es el diablo. Juan 14:30. No lo haré mucho con vosotros ya, dice el Señor Jesús, porque viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. ¿Cuánto hay de Satanás en la cuenta bancaria ahí en tu vida? Hay de estas cosas que mencioné. Porque ahí viene y dice, no, yo no me voy porque tengo derecho. ¿Y por qué tengo derecho? Porque hizo esto, aquello, aquí. Lo vieras como mira ahí. Sí, ventilador le dicen porque cuando le pasan las hermanas así es. Es en serio. Y son áreas de pecado no confesadas. Dice en 1 de Juan 1:9. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que despojarnos del hombre viejo, pero no lo podemos hacer todo, nosotros solos. Dice, si confesamos, sí, hay un condicionante, si confesamos nuestros pecados. Ahora ese confesar, es que es muy importante que me pongan atención. Señor, retrocede el tiempo un poquito. Esa palabra confesar, mis queridos hermanos. A veces pensamos que es nada más decir, sí, reconozco, yo fui, ya, reconozco mi culpa. No. La palabra que usa la Biblia ahí es la palabra homologueo. Homos, que significa lo mismo, y lego, que significa hablar. Confesar es hablar la misma cosa. ¿Y cómo hablar la misma cosa? Significa que yo vengo delante de Dios. Tú te vas a poner delante de Dios. Y vas a venir a reconocer, no solamente a decir que eres culpable. Voy a poner una ilustración. Alguien puede estar en un juicio, lo llevan a juicio delante de un juez y le preguntan, ¿usted fue el que entró a robar? Sí, yo fui el que entró a robar. Confesó su pecado, ¿sí o no? ¿Pero se arrepintió necesariamente? No. Confesar no solo significa aceptar la falta. Porque si lo pudiera volver a hacer, lo volvería a hacer. No. Significa hablar la misma cosa. ¿Qué significa hablar la misma cosa? Que yo vengo, me pongo de acuerdo con Dios en que lo que hice lo paso por el filtro de la verdad, que es la palabra. Yo me mido yo mismo y me doy cuenta que lo que yo hice está mal, que Dios tiene razón, que yo obré mal y me pongo del lado de Él como fiscal de mí mismo y me pongo de acuerdo con Dios
con respecto a lo que Dios dice de ese pecado. ¿Y de qué pecado? El de la mentira, el de la ira, el pecado de la avaricia, el pecado de la lujuria, todo lo que leímos ahí. Y yo me pongo de acuerdo con Dios y le digo: Señor, yo reconozco que tú tienes razón. Yo soy un pecador, Padre. Yo estoy equivocado y tú estás en la verdad. Y yo estaba viviendo en la mentira. Y no solo tienes razón con respecto a lo que dices de eso, sino al castigo que yo merezco con respecto a eso. Yo soy merecedor, Señor, de un castigo por eso. Y me pongo de acuerdo con Dios de lo que Dios dice al respecto de ese pecado. ¿Me estoy dando a entender? ¿Has confesado tu pecado así? Porque hay quienes que creen que solo se lo dicen a Dios y en la tarde ya están haciendo lo mismo. No, mi querido hermano, te pones de acuerdo con Dios y el resultado, cuando te pones de acuerdo con Dios y aceptas que hiciste mal, que la regaste y que Dios tiene razón incluso de que te venga algo, una consecuencia por tu pecado, entonces Dios lo que hace inmediatamente, el resultado es que eres perdonado por su fidelidad, por su justicia que me es aplicada a mí, su justicia, no mi justicia. Y me arrepiento genuinamente. ¿Saben ustedes? El Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tengo que hacer? Tú entonces vienes, te apartas la noche en un lugar solo, a lo mejor entre el carro, te vas, te sientas, le dices: bueno, Señor, es hora de pasarme el escáner, Señor. Como David, examina mi corazón, Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Mira, Señor, examíname. Y uno se abre delante de Dios y queda desnudo delante de Él y está dispuesto para que Dios le muestre que ese lapicito que se llevó de la escuela bíblica es pecado. Y le empieza, y de estar uno dispuesto a decirle: Señor, muéstrame, revélame si hay en mi camino de perversidad. Señor, yo estoy dispuesto a que seas tú y sea tu justicia y sea tu santidad y no la justicia del diablo. No tener justificaciones por lo que hice. Y en ese ratito viene el Espíritu Santo y te convence de pecado. Y no solo te dice una cosa, sino que de repente, no sé si te ha pasado, pero yo me he quedado: ay Dios, yo no me había dado cuenta, Padre, yo no soy merecedor de nada. Tú verdaderamente eres Dios y gracias por tu misericordia y gracias por la cruz, porque si es por mí, Padre, yo tengo un boleto directo al infierno hoy mismo. Si no te tengo a ti y muero hoy, yo voy al infierno, Señor. Y cada vez más uno se va dando cuenta más de la inmundicia que hay en uno. Y te pones delante de la presencia de Dios, te convence de pecado, te convence de justicia. Y que lo que hiciste no es justo. Y de juicio. Que eres merecedor. Y una vez que sabes que es merecedor, entonces reconoces la gracia. Y que necesitas de un Salvador. Y entonces dice: Señor, perdóname. Y la Biblia dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Eso es arrepentirse. Ya no quiero eso. Yo ya no quiero más ser parte de eso. Ya no, aborrezco eso. Ya no quiero vivir así. Ya diste el primer paso, querido hermano. Si no haces eso, no puedes sacar al diablo de tu vida. No puedes ir a echar al diablo cuando tú no te has arrepentido genuinamente. Y cuando haces eso y dejas que el Señor te examine: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Uno le dice a Dios eso y uno está reconociendo que uno no puede y que es Dios el que va a obrar en uno, querido hermano. Entonces vas a tomar posesión de la herencia que Dios te tiene preparada. De lo contrario, no, porque le diste un lugar. Eso destruye las fortalezas del enemigo. Porque cuando esta gente entró, la gente de la finca, que les dice, ellos se establecieron, hicieron sus cosas y empezaron a vivir ahí. Satanás entra por una de estas cosas que les mencioné y empieza a vivir en las diferentes áreas de nuestra vida. Esas son fortalezas, ideas mentales. Déjenme leerles. 2 Corintios 10, 4 y 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Haciendo qué? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Las mentiras,
derribando las mentiras y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que yo creía y que no va de acuerdo a lo que Dios dice, se le digo que el Señor le ponga las chachas y lo haga cautivo, preso el pensamiento. Ahora déjenme explicarles algo. Las fortalezas en la Biblia, déjenme explicarles. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo son las fortalezas? ¿Qué es una fortaleza? Cuando hablo de una fortaleza, ¿qué se imaginan? ¿Ah? Un castillo, ¿verdad? Bueno, el castillo San Felipe, digamos, una cosa así. Pero fíjense que en la Biblia las fortalezas son montañas. También un castillo. Pero en la Biblia las fortalezas son montañas llenas de cuevas con laberintos. Esas son las fortalezas. ¿Recuerdan ustedes? Algunos de ustedes, algunos no habían nacido, otros estaban chiquilines, otros como yo ya. Para lo del 9/11 y después los gringos iban a bombardear a Afganistán y dejaban caer bombas sobre las montañas. Y yo decía, no hay nadie, como que no hay nadie. Es que ellos así viven. Y en el tiempo de la Biblia es igual. Son un montón de cuevas adentro de las montañas que se entrecruzan, laberintos, y están escondidos ahí. Entonces, quien entra ahí, querido hermano, por eso los gringos bombardeaban desde arriba, para que se derrumbaran ahí adentro y quedaran sepultados. Porque una fortaleza es eso. En la Biblia una fortaleza habla de montañas llenas de laberintos adentro. Y cuando habla de que la destrucción de las fortalezas del diablo es porque él está metido adentro, escondido en laberintos mentales, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Recuerdan ustedes esa vez cuando vino Saúl y él entró a una cueva? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué entró a hacer? Del 2. Estaba con su tropa. Ahorita vengo, muchacha. ¿Qué? Ahorita vengo. Se metió a la cueva y lo agarraron en el 2. Y ahí estaba David. Y ahí estaba la tropa de David. Y él no se dio cuenta. David estaba escondido en una fortaleza. Y él entró a hacer de las suyas y ni se fijó. David agarró el borde de su manto y cortó un pedazo del borde. Ahí sería otra prédica extraordinaria porque le cortó el borde del manto, que el borde del manto es la autoridad. ¿Se acuerdan la mujer aquella de si tocar tan solo el borde de su manto? Bueno, la cuestión es, querido hermano, que cortó el borde de su manto y Saúl no se dio cuenta. Quien entra ahí no sale. ¿Por qué? Porque hay gente metida ahí y Satanás se esconde. Entonces la Biblia dice que es necesario destruir las fortalezas del diablo para que ya no tenga escondedero. ¿Y cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es confesando nuestro pecado y trayendo delante del Señor. Entonces se le caen las fortalezas al diablo. Y una vez que hacemos esto, entonces nosotros ahora podemos venir y podemos echar fuera a Satanás y resistirlo. Antes no. ¿Saben qué dice Efesios 4:7? Someteos pues a Dios. ¿Y después qué dice? Resistid al diablo y él huirá. Pero primero hay que someterse a Dios. Primero vienes, te sometes a Él, le pides perdón, reconoces cuál es tu condición, le entregas las llaves de todo a Él y le dices, Señor, yo soy pecador, yo me arrepiento de lo que hice. Ahora, Satanás ya no tiene autoridad legal sobre mí. Ahora ya vengo. Tengo la autoridad de Jesús. Él ya no tiene nada en mí porque yo voy a confesar mi pecado y su sangre me limpió. Entonces Él ya no tiene nada de que agarrarse. Y la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú no resistes al diablo, él no se va a ir a ningún lado. Porque sí lo tenemos que hacer. Nos arrepentimos y después venimos. Él entró. Y si él entró como un invasor, no creas que él va, está bueno, ahora ya me voy. No. Él todo lo que hace es ilegal. Él se queda metido ahí, va a tratar de hacer de las suyas si tú no lo echas fuera. Y tienes que llegar a reprenderlo y a echarlo fuera. Y tienes que decirle al diablo, me arrepentí de mi pecado. La deuda está cancelada. Tú ya no tienes nada en mí. Tú no posees ninguna autoridad sobre mi vida ahora. Te di un lugar, porque yo te he dado lugar, pero lo vuelvo a tomar posesión, lo vuelvo a tomar en el nombre y con la autoridad del Señor Jesucristo. Y ya nada tienes en mí y Satanás tiene que salir huyendo de tu vida. ¡Wow! ¿Vamos a tomar posesión? Sí. A tomar posesión, porque Satanás se adueña de nuestra vida. A lo mejor tienes problemas en algún área de tu vida. Revísate. Pásate el escáner. Revísate. Porque si no solo son habladurías. Hoy voy a tomar posesión.
pero sigue de ventilador. No, no. De veras. Tercero, mi último punto. Sí, ya tiene que ser el último, si no, de aquí me van a desalojar igual a mí. Querido hermano, una vez que echas a Satanás de tu vida, tiene que ser en serio, tienes que arrepentirte genuinamente de tu pecado. Y tienes que decirle: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Tú estás traspasando la propiedad de mi Padre y en el nombre de Jesús, vete. No te pertenece. Y él va a huir. Si tú tratas de resistir al diablo con pecados y confesar en tu corazón, él se va a reír en tu cara. No se va a ir. Él se burlará de Dios y de las cosas de Dios. Y te va a decir: déjate de casacas, no me puedes echar fuera. Ahorita me venís a echar fuera y en la tarde vas a estar viendo porno conmigo. No se puede. Es una burla. Tiene que haber arrepentimiento genuino. Cuando hay, entonces tomas la autoridad del nombre de Jesús y llegas y lo echas fuera y él se tiene que ir huyendo. Pero ya nada tiene en ti. Pero no te puedes quedar ahí. Porque después, si sigues viviendo tu vida en tus fuerzas, lo que estamos hablando allá, en tu potencia, en tu poder, en tu habilidad, en tu capacidad, y ya eché fuera al diablo, ahora sí tomo posesión, y crees que tú lo vas a ir a hacer, estás frito. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Por último, la renovación por el Espíritu, ahí mismo en Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Miren, póngale atención a esto, por favor, ya sé, son los últimos minutos, pero reaviven su cerebro un poquito. A ver, métanle un poquito de adrenalina otra vez al coco. Póngale atención a esto, porque es lo que les he venido diciendo. Pónganme atención, por favor. Dice: creado según Dios, escucha bien, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Le pusieron atención? Según la justicia y la santidad de ¿quién? Entonces quiere decir que hay una justicia falsa y hay una santidad falsa. Tenemos que renovarnos en la justicia y en la santidad que le pertenece a la verdad. Hay una justicia, cuando es justicia propia, esa no pertenece a la verdad. Nos justificamos por todo. Esto es lo que he venido diciendo. Satanás nos miente con respecto a la justicia y a la santidad, querido hermano. Son sus mentiras favoritas. Hay una justicia y una santidad falsas y tenemos que observarlas. Tiene que ser la justicia y la verdad de la santidad de Dios. Allí tenemos que renovarnos. Hay una justicia que es mentira. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan del fariseo y del publicano? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no con Dios. Mire su falsa justicia. Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano que está allá. Gracias, Señor, qué lindo soy, qué bonito soy. Cómo me quiero, Dios. Te rayaste conmigo, Padre, yo soy lo máximo. Yo diezmo de todo lo que gano. Yo también. Y no hay que dejar de diezmar. Pero si esa es tu justicia, estás frito. Señor, ayuno 2 veces a la semana, más de lo que se requiere. Yo voy más allá. Te rayaste conmigo, Señor. Vea que soy lindo y soy precioso. Vea que soy tu hijazo. Mi hijazo de mi vidaza. Hay unos que se acordaron de eso. En cambio, el publicano se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Y la Biblia dice que salió justificado antes el publicano, porque no estuvo basado en su propia justicia, sino que le dijo: sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que el publicano salió justificado y el fariseo no. Falsa justicia. No es una religión. Es una estrecha comunión con Cristo en la que el Espíritu Santo te guía. No es suficiente despojarse del hombre viejo. Tú debes vestirte del nuevo y ser renovado en espíritu y en corazón por el Espíritu Santo. Debemos cambiar las tinieblas en las que hemos vivido por la luz. Efesios 5, 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
Luego dice, andad, tu caminar. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, oigan otra vez, es en toda bondad, justicia y verdad. Queremos tomar posesión. La verdad tiene mucho que ver. La justicia tiene mucho que ver. Porque es el fruto, se da ahí, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Despiértate tú que duermes. Todos tenemos que elegir, mis queridos hermanos. Podemos afligir al Espíritu de Dios o estar llenos del diablo, o podemos echar al diablo y estar llenos del Espíritu de Dios. Nosotros elegimos. No hay lugar para el diablo cuando estamos llenos del Espíritu. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y cuando habla de la llenura del Espíritu, por favor, no te imagines la llenura del Espíritu como una botella, porque tú no eres la botella del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando pensamos en una botella, pensamos en un fluido. Y pensamos que la llenura del Espíritu Santo es que me siento rico para alabar. También incluye. Y de repente me dio una expresión del Espíritu, también lo incluye. Pero si lo dejamos ahí, no, mi hermano. Porque pensamos en un fluido que entró. Me siento en paz. No, eso no es. Cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, no pienses como en una botella que se llenó, que a veces está aquí, en cuarto, después está a la mitad, después en 3/4, después bien llena. No, nosotros somos templo del Espíritu. Y cuando piensas en la llenura del Espíritu Santo, piensa en una casa. Toda la casa fue llena de la gloria del Señor, dice. Entonces tenemos que pensar que esta casa, que es el templo del Espíritu, se llena de Él. Cada rincón en espíritu, alma y cuerpo lo llena el Espíritu. Cada rincón en tu vida, los rincones de la casa, el rincón de tu matrimonio va a estar lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. De las finanzas, el manejo del dinero, tu carácter, tu manera de vivir, actuar, pensar, todo lo que tú quieres hacer, el Espíritu Santo tiene que venir y tiene que llenar tu casa. Tiene que llenar tu vida. Le tienes que entregar las llaves de la vida a Dios, a Jesús. Y Él tiene que llenar por completo la casa. Y la Biblia dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él tiene que llenar completamente nuestra vida. Él tiene que llenar cada rincón, cada decisión, cada cosa que hacemos, queremos, pensamos, deseamos, tiene que estar gobernada por el Espíritu. Y si hablamos verdaderamente de la llenura del Espíritu Santo, no solamente va a ser lo que sentimos, de repente vas a empezar a tener el amor para predicarle a alguien más. Le predicas a la gente, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ante tales cosas no hay ley, y eso empieza a gobernar tu vida. Ya no más estar jetón con tu mujer como estabas antes, lleno de ira. Ya no más esperar que el sol caiga para ver si te compones. No, porque el fruto del Espíritu es el que se empieza a manifestar, y la paz de Dios gobierna tu corazón y tus pensamientos. ¡Wow! Entonces, caminando en Él, puedes tomar posesión y tomar la victoria. Manos de alabanza pueden pasar. Mis queridos hermanos, tengo que ministrarles acerca de esto. Sencillo, no va a tomar mucho tiempo. Porque no soy yo, eres tú. 3 pasos: arrepentimiento, resistencia y renovación por el Espíritu. Cada una de estas cosas podría ser una prédica completa: arrepentimiento, resistencia, renovación por el Espíritu. Pero solo le di un par de pinceladas a las últimas 3 porque es cuestión del tiempo, ¿no? Pero mi querido hermano, si encuentras, y mencioné solo unas, pero dice toda malicia, cualquier cosa que encuentres. Hoy mi llamado es, no mío, de la palabra, al arrepentimiento. Pero al verdadero arrepentimiento, mi querido hermano. Si tú tratas de echar a Satanás sin arrepentirte, vas a fallar. Y si tú tratas de tener la llenura del Espíritu sin haber echado a Satanás, vas a fallar. Tienes que primero arrepentirte genuinamente, estar de acuerdo con Dios, dejar que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vas a poder ir a tomar posesión de lo que es tuyo y echar y desalojar a Satanás de tu vida, derribar sus fortalezas y empezar a vivir por la victoria del Espíritu Santo. ¿Pueden ministrar, mis queridos hermanos? A ver el piano un poquito, si me puede regalar.